El día en que el rey fue emboscado, mi esposo, capitán de la Guardia Real, estaba ocupado calmando a su amor de infancia, quien había partido furiosa tras un arrebato de mal humor. No encendí la antorcha de señal que llevaba en la mano. En su lugar, me planté frente al rey, con el vientre hinchado por el embarazo, y me convertí en su escudo humano. Esta es una obra de ficción que contiene escenas y temas de carácter dramático, incluyendo situaciones de peligro y conflicto. Aunque no se muestran descripciones explícitas, algunos pasajes pueden resultar emocionalmente intensos. Tomé esta decisión porque, en mi vida anterior, sí encendí esa antorcha. Mi esposo abandonó a su preciada Alera para acudir al lado del rey. Fue aclamado como héroe, nombrado protector real del reino por su valor. Pero Alera, sola, cayó en la trampa del asesino y murió en el acto. Mi esposo no dijo nada en ese momento, pero el día en que di a luz, me arrojó al foso de las bestias. Cuando las criaturas se acercaron, le grité exigiendo saber por qué. Me dirigió una sola y fría mirada. El rey tiene una legión de guardias. ¿Por qué yo y solo yo debía regresar? Debe ser que tú, con tus ojos solo puestos en el poder y la riqueza, deliberadamente me llamaste. Si no hubieras encendido esa antorcha, habría muerto Alera. El sufrimiento que ella soportó, te lo haré pagar con creces. Las bestias me rodearon, y entre rugidos sentí cómo mis fuerzas se desvanecían junto con la esperanza de ver a mi hijo. Cuando abrí los ojos de nuevo, había vuelto al día del asesinato del rey. «¡Proteged al rey!», grité. Los asesinos, vestidos de negro, se movían con precisión mortal. Di un paso atrás por instinto. Realmente había renacido, y todo comenzaba de nuevo. Mis ojos cayeron sobre la antorcha de señal que tenía en la mano. Mientras nadie miraba, la lancé a un lago cercano. Luego, con todas mis fuerzas, me arrojé frente al rey, que luchaba desesperadamente contra los atacantes. Vi el asombro en sus ojos mientras me convertía en su escudo, absorbiendo golpe tras golpe brutal destinado a él. Observé cómo la confusión en su mirada lentamente daba paso a la incredulidad y luego a una creciente sensación de asombro. En ese momento supe que mi apuesta había dado resultado. Mi esposo, Lord Valerius, era el capitán de la Guardia Real. Debía estar junto al rey en todo momento. Sin embargo, ese día, con la vida del rey en peligro, estaba ausente. Estaba persiguiendo a su amante de juventud, Lady Alera. En mi vida anterior, había encendido la antorcha temiendo que lo reprendieran por su ausencia. En cambio, tras ser colmado de títulos y honores, decidió que yo era una arpía ambiciosa que había orquestado la muerte de Alera. Me arrojó a un foso de bestias salvajes que había preparado solo para mí. Un final atroz para mí y mi hijo. Como los cielos me habían concedido una segunda oportunidad, no caminaría por el mismo camino hacia la ruina. Protegería al rey con mi vida. Los golpes me golpeaban una y otra vez, pero me mantuve firme sin dejar escapar un quejido. El rey tenía otros guardias cerca. Si podía resistir hasta que llegaran los refuerzos, viviría. El rey lo entendía. Aunque le dolía, se refugió detrás de mí. Los asesinos, al darse cuenta de mi intención, intercambiaron una mirada. Entonces, uno de ellos me hirió con un golpe certero. Mi hijo tenía 8 meses de embarazo. Lo sentía moverse dentro de mí cada día. En mi vida anterior, justo antes del final, juraría que lo oí llorar. Ese único impacto dolía más que cualquier otra herida que hubiera sufrido. Un grito crudo se escapó de mi garganta. Mi visión se tiñó de rojo. Sentí que su intención asesina se centraba en mí. La estocada final a punto de caer. Un dolor agudo y desgarrador irradiaba desde mi vientre. Distinto a la agonía de mi primera muerte, sentí que algo precioso, algo vital se me escapaba. Extendí la mano, pero solo encontré la túnica manchada del rey y el estruendo de pasos apresurados. ¡Sanadores!, rugió el rey. ¿Dónde están los sanadores reales? ¿De quién es esta dama? ¡Alguien! ¡Atiéndanla! Bien, abrí la boca para hablar, pero mi voz se quebró y apenas salió un susurro entrecortado. El rey se arrodilló junto a mí sin importarle la sangre. Con las últimas fuerzas forcé. Soy la esposa del capitán de la Guardia Real, Lord Valerius. Tras hablar, sentí que me deslizaba hacia la oscuridad, pero un pinchazo agudo de la aguja de un sanador me devolvió. Mi señora no puede dormir. Me urgió el sanador secándose el sudor de la frente. Si duerme ahora, quizá no despierte. Piense en su hijo. Él la está esperando. La voz del rey se unió a la suya. Sí, eso es. Usted ha salvado la corona. Cuando se recupere, la nombraré dama protectora del reino y no le faltará nada. Ni a usted ni a su hijo. Si es niña, será prometida a mi hijo, el príncipe. Si es niño, recibirá un gran título. Debe resistir. Ya he enviado a buscar a Lord Valerius. Logré esbozar una débil sonrisa amarga. No era una ingenua. En el momento en que sentí aquel golpe en mi vientre,
Supe que algo precioso se había perdido. En cuanto a Valerius, no vendría. Justo entonces, el mensajero enviado por el rey regresó sin aliento. Cayó de rodillas con los ojos fijos en el suelo. ¿Dónde está Lord Valerius?, preguntó el rey con el ceño fruncido. Mi señor, tartamudeó el paje. Lord Valerius se niega a venir. Dijo que no se usaran trucos tan baratos para ganarse su simpatía. La cabeza del muchacho golpeó el suelo de piedra con un sonido sordo. Sabía que Valerius debía haber dicho cosas peores que el paje no se atrevía a repetir ante el rey. Por supuesto, en el corazón de Valerius, yo valía menos que un cabello de Alera, y sin embargo, yo era su esposa legítima. Alera no era más que su amante. Había abandonado su puesto, había abandonado a su rey para correr tras ella, esa antorcha. Me había arrodillado y suplicado por ella antes de que se fuera. En mi vida anterior la encendí y él me llamó ambiciosa. En esta, el mismo rey lo llamó y él ignoró la orden. Si amaba tanto a Alera, ¿por qué se había casado conmigo? La rabia me invadió y la tos me sacudió dejándome sin aliento. El sanador, con el gorro torcido, miró nervioso al rey. Su majestad, las emociones de la dama son demasiado intensas. Si no tiene familia a su lado en este momento crítico, temo que no sobreviva. El rey me miró, la mandíbula tensa de furia, pero contuvo su ira. Sacó un pesado colgante de jade detallado de su cinturón y se lo arrojó al paje. Ve, dile que es una orden de su rey. Si no viene, le cortaré la cabeza. Ahora estaba verdaderamente enfurecido. Estaba rodeado de guardias. Pero ese día, el que más importaba estaba ausente. Yo casi había muerto por él y ni siquiera podía convocar a mi esposo. Para un hombre de su poder absoluto, era una humillación profunda. Mi estado era demasiado frágil para moverme. Los sanadores solo podían mantenerme con vida con agujas y pociones, mientras preparaban un brebaje más fuerte. Cuando el paje regresó de nuevo, aún estaba lo suficientemente consciente para oír su informe. Esta vez no estaba solo. Con gran esfuerzo, abrí los ojos. Vi un rostro que conocía demasiado bien de mi vida pasada. La doncella de Alera, Lea. Lea había sido originalmente mi doncella, pero después de que quedé embarazada comenzó a tramar en mi contra. Cuando se descubrió, ya me encontraba muy debilitada. Estaba a punto de mandarla a ejecutar cuando Valerius entró con Alera del brazo. Aún recuerdo cómo me miró con tanta frialdad, como si no fuera su esposa, sino su enemiga mortal. Alera lloraba agarrando la mano de Lea con los ojos suplicantes. Mi señora, ¿cómo puede ser tan cruel? Usted no está muerta. ¿Por qué debe quitarle la vida a esta chica? Es monstruoso, Valerius. Mi amor, quizás podrías dármela a mí, aunque solo soy tu amante. Seguramente tengo el poder de salvar una pequeña vida. Valerius se volvió hacia Alera, suspirando con cansancio afectuoso. Eres demasiado amable, mi amor. Luego me miró a mí. Mi Alera tiene razón, Lyra. No estás muerta. ¿Por qué hacer tanto escándalo? Entrégale a Lea y en el futuro trata de no ser tan dramática por asuntos triviales. Lo miré incrédula. Llevaba a su hijo en mi vientre y casi me habían matado con veneno. Y sin embargo, lo consideraba un asunto trivial porque había sobrevivido. No había justicia en ello, pero en ese momento aún lo amaba. Creía que simplemente estaba cegado por Alera y que, como su esposa, debía ser magnánima. Hasta que un día los oí hablar. Los ojos de Valerius estaban llenos de adoración. Chica imprudente, la próxima vez que intentes algo así, sé más discreta. Si te descubren otra vez, no podré ayudarte. Alera rodeó su brazo con el suyo, arrullando. Lo sé. Gracias por tu ayuda esta vez, mi señor. Lea estaba cerca, sonriendo. Los tres, un cuadro perfecto de armonía. Y yo, en las sombras, me sentí sumergida en un infierno helado. Todo el tiempo, Valerius lo había sabido, incluso lo había alentado. Yo era la única que había sido una tonta. El odio de ese recuerdo hervía en mí, y ver a Lea de nuevo hizo que mi sangre ardiera. Pero en sus ojos, mi agitación era señal de culpa. Su timidez inicial desapareció, reemplazada por una confianza arrogante. Lady Lyra, mi señor dice que está con Lady Alera ahora. En cuanto a usted, mientras no muera, está bien. Si lo molesta otra vez, le enviará un acta de divorcio. No solo eso, hará que el niño en su vientre llame madre a Lady Alera. Mi señor también dijo que solo se casó con usted porque su familia tenía poder y podía ayudar a su carrera. Ahora que es capitán de la Guardia Real, la mantiene por bondad de corazón. Si sigue causando problemas, solo le espera la muerte. Cuando Lea terminó, el rostro del rey estaba negro de furia. Estrelló su taza de madera contra el suelo, y los sirvientes del salón cayeron de rodillas como una ola de miedo. Pero Lea, ajena, se acercó a mi lecho burlándose. Lady Lyra, le aconsejo que conserve sus fuerzas. Su pequeño acto no funcionará con mi señor, y este plebeyo hizo un gesto vago hacia el rey. No es más que un juguete. Si cree que puede poner celoso a mi señor, está muy equivocada. Cuando le cuente cómo arriesgó a su propio hijo para tener una aventura con este hombre,
¿Cree que le impondrá el castigo más severo o que la apartará para siempre de la corte? Estaba regodeándose. Las túnicas reales del rey estaban arruinadas y ahora vestía una simple túnica de lino. Ella había confundido al rey del reino con mi amante secreto. La expresión del rey era inescrutable. Una máscara de fría furia soltó una risa breve y sin humor, y con una señal, los guardias que acababan de llegar apresaron a Lea. Ella finalmente comprendió su error y abrió la boca para gritar, pero un paje le tapó los labios y la arrastró fuera. «Llévensela», ordenó el rey con una voz como el hielo, «que sea llevada y reciba el castigo más severo, y que Lord Valerius sepa de ello. Estoy muy curioso por ver qué tiene de especial este hombre para que Lady Lyra haya sufrido tanto por él». Noté la elección de palabras del rey. Lady Lyra. Ya me había separado de Valerius en su mente. Mi apuesta no había sido en vano. El brebaje salvador que los sanadores habían estado preparando por fin estaba listo. Lo bebí y, agradecida, caí en un sueño profundo. Cuando desperté, una doncella desconocida me ayudaba a incorporarme. El mundo giró como si las paredes del aposento hubieran estado navegando sin mí y de pronto hubiera vuelto a bordo. La muchacha tenía el cabello castaño claro, liso, con un flequillo que le rozaba las cejas. Parecía joven, no más de 20 años, y sus manos eran rápidas, pero cuidadosas, como si temiera quebrarme. Olía a lavanda y a pan recién hecho, y el sol que entraba por los vitrales le pintaba pecas doradas en la nariz. «Mi señora», susurró, «orden del rey, no debe forzarse. Soy Elin. Estoy a su servicio». La palabra fue como una cuerda lanzada desde la orilla. Recordé su voz firme sobre el caos, sus manos deteniendo la mía cuando desfallecí. Probé mi respiración. Era corta, pero estaba ahí. Mis costillas protestaron con un cosquilleo sordo. Elin colocó almohadones a mi espalda y me ofreció agua con miel. Bebí despacio. El metal frío del anillo que aún llevaba, mi anillo de esposa, me pesó de repente como una piedra en un lago silencioso. La puerta se abrió con un susurro. Entró él. No llevaba túnica bordada, sino lino oscuro sin adornos. A un hombre de 27 años, alto y de complexión atlética, el despojo de insignias le hacía un favor. El porte seguía siendo regio, pero sus ojos grises, claros como acero limpio, parecían menos lejanos. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás. La barba corta le marcaba la mandíbula. Elin hizo una reverencia e inclinó la cabeza. «Majestad», dijo. Yo intenté inclinarme, pero el rey Adrien alzó la mano. «No lo intente, Lady Lyra. Su sitio es ese por ahora», dijo con una calma que no ocultaba la tensión. «Me han dicho que durmió 3 días. Los sanadores están satisfechos. Su cuerpo resiste más de lo que esperaban». Hubo una sombra en su mirada, como si recordara el precio de esa resistencia. No la señalé, no podía. Él se acercó y depositó sobre la mesita un pequeño estuche de cuero. Al abrirlo, vi un anillo de sello con el escudo real grabado en piedra oscura. «No es un premio», aclaró, «es un salvoconducto. Donde lo muestre, hablarán con usted como si hablasen conmigo. Lo pido como rey y lo ruego como hombre». «¿Por qué yo?». La pregunta me salió más suave de lo que pretendía. «Porque cuando todos calcularon, usted decidió», respondió. «Y porque necesito ojos que no deban lealtad a nadie más. Nadie más». La frase se quedó suspendida entre nosotros como una cortina a punto de caer. Sentí la tentación de mirarlo demasiado tiempo. Me contuve. Tomé el anillo. Era pesado, pero no tanto como mi silencio. «Se envió un mensajero a Lord Valerius», continuó Adrien, clavando la vista en la ventana. «Quizá para darme dignidad. No ha presentado su disculpa ni su presencia. Eso, por ahora, lo tomo como un desdén a la corona. No a usted aún. No me defendí de un dolor que ya no tenía filo». Valerius, con su cabello rubio impecable y sus ojos azules fríos, siempre había sabido entrar tarde y salir pronto de cualquier culpa. La ausencia era su máscara favorita. Me descubrí girando el anillo nuevo entre los dedos y lo coloqué en la otra mano, como si equilibrara un peso. «Majestad», dije, «se me permite hablar con franqueza. Justo por eso vine. No estoy interesada en su caída por capricho», expliqué. «Pero si su desdén lo vuelve peligroso para usted o para el reino, yo misma pondré la cuerda que lo sujete». Sus labios esbozaron algo que no era sonrisa ni burla, un gesto mínimo que calentó el aire entre nosotros. «Tome fuerzas primero, Lady Lyra. El resto vendrá». Callamos. Él, indiscretamente, fingió ordenar una bandeja que ya estaba ordenada. El rey se volvió hacia la puerta. Entonces pareció recordar algo y su voz cambió. «Hay otra cuestión. Se la digo ahora para que no la escuche en pasillos. Alera no ha sido hallada. Algunos dicen que huyó por temor, otros que alguien la ayudó a desaparecer. No tengo pruebas para ninguna versión». El nombre Alera, rojo como una cicatriz, cruzó la habitación. Por un instante, lo único que oí fue el latido. Alera, con su cabello pelirrojo que atrapaba todas las miradas, sabía convertir la pasión en arma. Desaparecida no era lo mismo que perdida. Desaparecida era un movimiento. «Lo entiendo», respondí, y mi propia voz me sorprendió por lo firme. «Entonces no estamos a salvo, ni usted ni yo». Adrien sostuvo mi mirada un segundo más del que exige la cortesía. «Por eso el anillo, por eso Elin, por eso
No terminó la frase, pero entendí. Volveré esta noche. Descanse. Cuando se marchó, el cuarto pareció quedarse un tono más pálido. Elin me acomodó la manta. ¿Necesita algo, mi señora? Sí, dije. Papel y tinta, y una lista de todos los que entraron a estas habitaciones mientras dormía. Elin asintió con el fervor de quien abraza una misión. Mientras ella corría en busca de lo necesario, llevé el anillo de sello a la altura de la luz. Pesado, frío, una promesa y una prueba. Si Alera estaba en movimiento, Valerius también lo estaría. Y yo, por primera vez, no era una pieza que alguien empujaba. Era una mano. Respiré hondo. El latido volvió a su compás. Afuera, los vitrales dejaban caer manchas de color sobre el suelo, como si el día me estuviera practicando su propia ceremonia de nombramiento. Elin me trajo la lista de quienes habían cruzado el umbral de mis aposentos en mi ausencia. Eran pocos nombres, pero uno de ellos me obligó a detener la vista. Un copero del ala este, asignado solo a banquetes formales. No había razón para que hubiera entrado allí. Lo subrayé con la pluma y cerré el papel. Si Adrien confiaba en mí para vigilar, no iba a perder la primera oportunidad. El día avanzó con una calma engañosa. Las sombras de los corredores parecían escuchar y retener conversaciones como si fueran paredes vivas. Elin me ayudó a cambiarme a un vestido sencillo de color marfil, más propio de una invitada que de una paciente. Había un banquete esa noche. El rey lo había dispuesto para recibir a embajadores del norte, y yo, aparentemente, sería su invitada de honor. Entonces, observe, había dicho con una media sonrisa. No era una petición, era una instrucción. El salón principal estaba inundado por la luz de candelabros altos y el reflejo de copas doradas. La música de cuerdas flotaba sobre el murmullo de voces, y al entrar sentí los ojos de media corte posarse sobre mí. Adrien estaba al pie de la escalera que bajaba hacia el salón. Vestía una casaca negra con bordados plateados, y su cabello oscuro brillaba bajo las llamas. Me ofreció el brazo con naturalidad, como si fuera un gesto cotidiano entre nosotros. Recuerde, Lyra, las sonrisas dicen tanto como las miradas, susurró. Asentí, y juntos atravesamos el mar de nobles y diplomáticos. Las damas me medían de arriba a abajo. Algunos caballeros inclinaban la cabeza con respeto, otros con curiosidad. En una mesa lateral reconocí a Lord Seren, un aliado de Valerius. Su gesto se tensó al verme junto al rey, y algo en su mandíbula me indicó que mis pasos le resultaban peligrosos. Mientras degustábamos un vino claro, un sirviente se acercó discretamente al rey y le entregó un pequeño pergamino sellado. Adrien lo leyó con el ceño fruncido. Su voz bajó hasta volverse un hilo. Un rumor, dijo. Dicen que Alera fue vista anoche en compañía de un noble extranjero, y no cualquier noble. Mi pulso se aceleró. Si era cierto, no se trataba de una fuga cualquiera. Era un movimiento calculado. Antes de que pudiera responder, sentí una presencia a mi lado. Una dama alta, de cabello dorado recogido y vestido azul profundo. Se inclinó hacia Adrien con una sonrisa seductora. Majestad, qué alegría verlo en tan buena compañía, dijo. Adrien contestó con cortesía, pero su mirada no se apartó de la mía. Aún así, esa breve interrupción dejó en mí un sabor amargo. No me pertenecía ni yo a él, pero la sensación fue clara. Un filo de celos. Mañana al amanecer, me dijo el rey mientras la dama se alejaba. ¿Habrá noticias sobre Valerius? Prepárese. No pude preguntar más. La música subió de volumen y un grupo de músicos tomó el centro. Las conversaciones se dispersaron. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. Adrien parecía medir cada palabra que decía, y yo comencé a entender que en la corte, la mitad de la verdad se susurra y la otra mitad se oculta. La mañana siguiente llegó envuelta en un silencio inusual. Elin me había despertado temprano, diciendo que el rey deseaba que estuviera lista para recibir noticias. Me vestí con un traje gris perla discreto y recogí mi cabello en un moño bajo. No sabía si esa elección de sobriedad era para protegerme o para hacerme invisible, pero en la corte ambas cosas podían ser útiles. Elin me acompañó hasta el salón del consejo, donde las altas ventanas dejaban entrar una luz fría. Adrien ya estaba allí de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Vestía una capa de terciopelo negro sobre su túnica habitual. A su derecha, varios consejeros intercambiaban miradas inquietas. Antes de que pudiera preguntar, las puertas se abrieron de golpe. Valerius entró. El impacto fue instantáneo. Cabello rubio perfectamente peinado, ojos azules como hielo, y una armadura impecable, reluciente como si cada remache hubiera sido pulido para la ocasión. Caminaba con la seguridad de quien no teme a nada, seguido por 4 guardias que, aunque llevaban el uniforme real, respondían a él más que al rey. Su mirada se posó sobre mí apenas un segundo, lo suficiente para transmitir indiferencia absoluta, y luego se centró en Adrien. Majestad, dijo con una inclinación breve. Me han dicho que se me ha llamado con urgencia. Adrien lo observó sin moverse. 3 veces, Lord Valerius, y 3 veces usted eligió no responder. Estaba ocupado en asuntos que consideré prioritarios para la seguridad del reino.
contestó con tono mesurado, como si cada palabra estuviera ensayada. Mis disculpas si mis prioridades no coincidieron con las suyas. Una chispa invisible cruzó entre ellos. Los consejeros fingieron revisar documentos, pero era evidente que escuchaban cada sílaba. Yo permanecí en silencio, con las manos sobre el regazo. No tenía intención de interceder. Este enfrentamiento no era mío todavía. La próxima vez que reciba una orden directa, replicó Adrien, su voz grave resonando en la sala, espero que la obedezca, no por mí, sino por la corona que ambos servimos. Valerius inclinó la cabeza, una obediencia que parecía más cortesía que sumisión. Cuando sus ojos volvieron hacia mí, noté la tensión en su mandíbula. No era rabia por mí, era desagrado por verme allí, en pie, al lado del rey. Lady Lyra, dijo, me alegra verla recuperada. Su preocupación me conmueve, mi señora. Respondí con una serenidad que me costó mantener. A pesar de su ausencia, encontré quien cuidara de mi bienestar. Sus labios apenas se movieron en una sonrisa controlada. Adrien rompió el silencio. Lady Lyra permanecerá en palacio bajo mi protección, anunció. Tiene mi confianza plena. La frase cayó como un golpe seco. Los ojos de Valerius se estrecharon, pero no respondió. Dio un paso atrás, inclinó la cabeza y se retiró con su séquito. El sonido de las botas resonó en el pasillo hasta desvanecerse. Adrien me miró. Se ha mostrado, dijo en voz baja. Vos, ahora sabemos qué máscara usa. En mi interior, una certeza crecía. No era solo su máscara, era su verdadera cara. Después del regreso de Valerius, los pasillos del palacio se llenaron de murmullos. Nadie decía su nombre en voz alta, pero lo mencionaban en susurros cargados de intención. No tardé en descubrir que había desaparecido de la capital durante semanas sin informar oficialmente de sus movimientos. Esa ausencia, en tiempos de intriga, no podía ser inocente. Adrien me citó en la Biblioteca Real, un lugar silencioso donde los altos ventanales bañaban las mesas con luz dorada. Estaba revisando un mapa extendido sobre un atril cuando llegué. Levantó la vista. Sus ojos grises se suavizaron un instante y luego me hizo un gesto para acercarme. He recibido información que no puedo ignorar, dijo, señalando varios puntos marcados en el mapa. Estos son feudos bajo vigilancia. En 3 de ellos se han detectado movimientos de embajadores extranjeros, y en todos, Valerius estuvo presente. Me incliné para examinar las marcas. El espacio entre nosotros se redujo. Podía oler en él una mezcla de tinta, pergamino y algo más cálido. Señalé una ruta en particular. Este camino conduce directamente a la frontera norte. ¿Qué motivo tendría para usarlo? No es seguro. A menos que se busque pasar inadvertido, replicó Adrien. Pasamos una hora trazando líneas y discutiendo rutas, intercambiando hipótesis como 2 jugadores en un tablero peligroso. Sentí cómo el tiempo se estiraba y se contraía entre las frases y los silencios. Cuando nuestras manos se cruzaron al mover un marcador sobre el mapa, no retiró la suya de inmediato. Mis dedos se tensaron, pero no aparté la mirada. Un sonido metálico interrumpió el momento. Un sirviente entró con una bandeja de vino. Adrien tomó una copa y me ofreció otra. Pero en cuanto el aroma me llegó, algo no encajó. Olía distinto, más amargo. Sin pensar, puse mi mano sobre la suya. No lo beba, dije. Sus cejas se arquearon, sorprendido por la firmeza de mi voz. Tomé la copa, fingí llevarla a los labios, y luego la dejé sobre la mesa. Adrien llamó al sirviente. «Llévate esto a los sanadores y dile al maestre que lo analice», ordenó con tono cortante. El joven salió apresurado. Adrien me miró de nuevo. «Tiene buen instinto», dijo. «No todos lo poseen. Ojalá no tuviera que usarlo tan seguido». Y en ese gesto hubo algo que no era solo gratitud, era reconocimiento. Por primera vez desde que había despertado, sentí que no estaba solo confiando en mí. También estaba empezando a verme como una aliada en la misma causa. Cuando salí de la biblioteca, la luz del atardecer teñía los pasillos de naranja y oro. No sabía quién había intentado atentar contra el rey, pero sí sabía que ahora mi lugar estaba claramente definido al lado de Adrien, y no en la sombra de Valerius. La invitación llegó esa misma mañana, un baile de máscaras para agasajar a los delegados extranjeros. Adrien me la entregó en persona con una media sonrisa que ocultaba algo. «Las máscaras son útiles, Lady Lyra», dijo. «No solo cubren rostros, también revelan intenciones». Esa noche, Elin me ayudó a vestirme con un vestido de seda negra que caía como agua ligera pero envolvente. Sobre el cabello suelto, colocó una máscara de encaje que enmarcaba mis ojos verdes. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Tal vez esa era la idea, que nadie me viera como la esposa ignorada de Valerius, sino como una mujer que podía moverse entre sombras y luces. El salón estaba irreconocible. Candelabros colgantes lanzaban destellos sobre el suelo pulido, y las columnas estaban adornadas con guirnaldas de flores blancas y cintas plateadas. Las risas se mezclaban con el sonido de violines y flautas, rostros cubiertos, voces medidas. Nadie era quien parecía. Adrien, vestido con un traje negro y una máscara dorada que dejaba ver la barba recortada,
Me ofreció su brazo sin palabras. Lo tomé. Caminamos juntos entre grupos que se apartaban a nuestro paso. Algunas miradas nos seguían, curiosas, calculadoras. Esta es la zona de los invitados de honor, me susurró. Observe con cuidado. Y si ve algo fuera de lugar, avíseme. Me separé de él fingiendo buscar vino. Mis pasos me llevaron a un corredor lateral donde el bullicio se apagaba. Fue entonces cuando escuché dos voces hablando en un dialecto extranjero demasiado bajo para oír claramente. Pero un nombre llegó nítido. Alera. Me quedé inmóvil, la espalda contra la pared, y escuché. El príncipe confía en ella, dijo uno. Pronto estará en su corte. No pude oír más. Un sirviente apareció detrás de mí, y en el breve giro que hice para apartarme, un invitado enmascarado se interpuso, sujetándome del brazo con firmeza. Aquí no debería estar, dijo en voz baja. Intenté zafarme, pero me llevó a través de un pasillo, y en un movimiento rápido, me colocó contra una columna. Entonces retiró su máscara. Era Adrien. No vuelva a separarse de mí, ordenó, más con preocupación que con enojo. Sus ojos grises tenían una intensidad que no había visto antes. He oído su nombre, dije sin rodeos. Alera, está con un príncipe extranjero y planean algo. Su mandíbula se tensó. Entonces esta noche hemos confirmado dos cosas: que nuestros enemigos están dentro y que no todos llevan máscaras para bailar. Volvimos al salón, pero su mano no soltó la mía hasta que la música terminó. El amanecer llegó envuelto en un aire cortante, como si el invierno hubiera decidido reclamar su lugar antes de tiempo. Elin me despertó antes de que el palacio cobrara vida, llevando una prenda de viaje oscura que cubría casi todo mi cuerpo. Instrucciones del rey, susurró. Debe vestirse así y reunirse con él en la sala de mapas. No pregunté. Intuía que era algo que no podía esperar. Me até el cabello en una trenza baja y ajusté la capa hasta ocultar por completo la forma de mi vestido. Los pasillos estaban casi vacíos, salvo por algún guardia somnoliento. Adrien me esperaba de pie junto a la gran mesa de mapas. No vestía ropas reales ni joyas. Llevaba un abrigo de cuero negro, botas de montar y una camisa sin insignias. Sobre la mesa descansaban dos capas más polvorientas y un cofre pequeño sellado con cera. Hoy no somos rey y dama, dijo sin preámbulos. Somos un mensajero y su escolta. Nadie debe saber que hemos salido del palacio, me explicó el plan. Interceptar una carta que Alera enviaría al príncipe extranjero. Según los informantes, la misiva debía pasar por una posada en la frontera sur antes de cruzar hacia territorio enemigo. El disfraz y la rapidez serían nuestras únicas armas. Partimos poco después a caballo, tomando caminos secundarios que serpenteaban entre colinas cubiertas de escarcha. El silencio del amanecer solo se rompía por el galope acompasado de nuestras monturas. Adrien cabalgaba a mi lado, y sin el peso de la corona sobre sus hombros visibles, parecía más un soldado curtido que un monarca. Cuando todo esto acabe, dijo al cruzar un puente de piedra, ¿qué haría si pudiera elegir libremente? Su pregunta me tomó por sorpresa. Toda mi vida había sido una respuesta a las ambiciones de otros. Quizá no lo sé, admití, pero quiero que, cuando llegue ese momento, la decisión sea mía. Adrien no respondió de inmediato. Sus ojos grises se fijaron en el horizonte, como si allí buscara una promesa que él mismo no había cumplido. Llegamos a la posada al caer la tarde. El interior estaba tibio y olía a leña y vino barato. Nos sentamos en un rincón con las capuchas bajas. Observé cada movimiento cerca de la puerta mientras Adrien fingía revisar unas notas. Al cabo de unos minutos, un hombre alto, envuelto en un gabán gris, entró y entregó un sobre sellado al tabernero. No dudé. Me levanté, fingí tropezar y choqué contra él. El sobre cayó y en un solo movimiento lo tomé y lo guardé en mi capa, entregándole en su lugar otro idéntico pero vacío. Murmuré una disculpa y regresé a la mesa. Adrien dejó unas monedas sobre la barra y salimos sin prisa, pero con la atención latiendo en cada paso. En el camino, bajo la luz temblorosa de una linterna, abrimos el sobre. La letra de Alera llenaba la página con promesas al príncipe extranjero, apoyo político, información privilegiada y la insinuación de un lugar junto a él en su corte. La traición estaba sellada en tinta negra. Adrien cerró el puño sobre el papel, pero su voz fue baja. Ha hecho más que salvarme la vida, Lyra. Hoy ha protegido la corona. Sus palabras no eran un cumplido vacío. Eran una declaración que llevaba el peso de una confianza difícil de ganar. Su mano rozó la mía, y no fue un gesto protocolario. Sentí el calor que traspasaba la frialdad de la noche. Seguimos cabalgando bajo un cielo sin luna, y aunque el frío mordía mi piel, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que viajara sola. Regresamos al amanecer con el frío pegado a los huesos y la carta de Alera escondida bajo mi capa, como un corazón ajeno latiendo contra el mío. El palacio despertaba a medias. Braseros encendidos, pasos de criados, el perfume tenue de pan recién horneado. Entregamos la misiva al maestre para su resguardo, y Adrien me condujo a la galería alta, donde el sol entraba en ángulos agudos.
Bajo esa luz, su cabello negro parecía más oscuro, y su barba corta delineaba una firmeza que no era solo de rey, sino de hombre que ha elegido un camino. No basta con lo que sabemos, dije mirando el patio. Hay que mostrarlo de un modo que la corte no pueda negar. ¿Tiene algo en mente?, preguntó. Asentí. En mi vida anterior había aprendido que la verdad no se imponía sola. Necesitaba escenario público y, a veces, una trampa. Pedí a Elin una caja de joyas lacada, cintas nuevas y un frasco de esencia de rosas. No quería daño, quería prueba. El plan era simple. Un presente destinado a Valerius, supuestamente enviado por un aliado extranjero. Dentro, una nota que exigía confirmación de su lealtad con una señal convenida. El frasco sería la clave. Su cierre llevaba un diminuto sello grabado, idéntico al que habíamos visto en la carta de Alera. Si Valerius lo reconocía y respondía, tendríamos el vínculo que nos faltaba. Elin, diligente, colocó pétalos falsos en torno al frasco y cerró la caja con una cinta color carmesí. Yo añadí una tarjeta, para quien sabe distinguir el perfume de la lealtad. Bastaba punzar su vanidad. Antes del mediodía, enviamos el paquete a sus aposentos por medio de un paje que no le debía favor. Mi papel entonces sería esperar. En la corte, esperar era otra forma de combate. Para domar la ansiedad, salía a los jardines. El invierno había deshojado los rosales, pero quedaban ramas nuevas, promesas verdes entre espinas. Caminé por la arboleda hasta el estanque. El agua reflejaba un cielo pálido. Me incliné, respiré hondo, y solo entonces noté pasos a mi espalda. «Creí que vendría aquí», dijo Adrien con esa mezcla de certeza y delicadeza que me desarmaba. «Cuando la mente corre, los pies buscan agua quieta. Hoy no está tan quieta», respondí, viendo la superficie vibrar con una brisa mínima. Se detuvo a mi lado, alto, atlético, con los ojos grises cansados pero atentos. Parecía menos distante, al aire libre. Por un instante, no hablamos. El silencio fue cómodo, como un manto compartido. Luego sacó de su bolsillo un broche pequeño. Lo encontré en la sala de banquetes la noche del baile. Es suyo. Era un alfiler de plata con una incrustación oscura. Lo tomé, y nuestras manos se rozaron. Fue un contacto breve, pero sentí que algo en mí se abría un poco de espacio al calor. «Gracias, Majestad», dije. Adrien corrigió, apenas audible. «Adrien». El nombre en su propia voz me atravesó con la honestidad de las cosas simples. Iba a responder cuando Elin apareció corriendo por la vereda, jadeando, el flequillo pegado a la frente. «¡Mi señora!», dijo. El paje volvió. Dice que Lord Valerius recibió la caja y envió una señal. Nos miramos. Era la hora. En la sala dorada, donde los tapices recogían versiones halagadas de la historia, convoqué a 2 testigos discretos. El maestre y una escribana joven con buena memoria. Adrien tomó asiento en el estrado menor, sin el boato habitual. Ordenó llamar a Valerius. Entró con su elegancia habitual. Cabello rubio perfecto, ojos azules fríos, mandíbula orgullosa. En su mano, el frasco. «Recibí esto», dijo girándolo. Y me pregunté qué perfume exige mi lealtad. «El de la verdad», contesté. Reconoció el sello en el cierre. Sus ojos lo recorrieron un segundo de más. Vi el gesto apenas perceptible de quien encuentra una marca conocida y, por reflejo, asiente por dentro. «No sonríe», dijo. «Una artesanía exquisita». Esa palabra fue su caída. Adrien alzó la mano y el maestre presentó la carta. No leímos el contenido. Bastó mostrar el sello gemelo para que el vínculo fuera indiscutible. Valerius comprendió y por primera vez un músculo le tembló en la mejilla. «Una coincidencia», dijo. «3 coincidencias hacen una decisión», repliqué. Su ausencia, sus visitas a embajadores, su reconocimiento experto de un sello que la mitad de la corte no sabría ni nombrar. Él me miró como si quisiera borrar mi existencia a fuerza de hielo. Luego cambió de táctica. «Si esto es una farsa, es ingeniosa. La idea...» Adrien no se movió. Su voz fue tranquila. La ideó ella. Yo la respaldé. El golpe esta vez no fue mío, ni del maestre, ni de la escribana. Fue del silencio que siguió. Un vacío que revelaba más que cualquier grito de qué lado estaba el poder. Valerius bajó el frasco con cuidado, como si el cristal pesara de pronto. «Veremos», dijo, y se retiró con una inclinación mínima, demasiado medida para no ser amenaza. Cuando la puerta se cerró, sentí el cuerpo aflojarse. Adrien se acercó un paso. «Lo hizo», dijo sin orgullo, solo con certeza. «A partir de hoy, la corte ya no podrá fingir que no ve. A partir de hoy, él tampoco», respondí. «A partir de hoy». Salimos a los jardines otra vez. El sol había subido un palmo y la brisa traía un olor leve a tierra húmeda. Caminamos sin prisa entre rosales desnudos y allí, entre ramas y silencios, el mundo pareció sostenernos en un borde amable. La distancia entre nosotros se encogió.
y por un segundo pensé que sus labios buscarían los míos. No ocurrió. En cambio, su frente rozó la mía con una ternura que no me esperaba de ningún rey. Pronto, susurró, más para sí que para mí. Yo cerré los ojos y acepté ese pronto, como una promesa que no necesitaba fecha. La noticia se esparció como vino derramado. Habría un juicio oficial en la sala dorada, presidido por el propio rey. El eco de los preparativos resonaba en los pasillos. El arrastre de bancos, el roce de alfombras gruesas sobre piedra, el chasquido de plumas anotando nombres en listas. Yo observaba todo desde una galería lateral, sintiendo cómo la tensión se adhería a la piel. Adrien me había llamado temprano para discutir la estrategia. Vestía una túnica de lino oscuro bajo una capa bordada en hilo de plata, y su porte era el de un hombre que sabe que cada paso que dará será observado y juzgado. Me pidió que permaneciera visible, pero no protagonista, hasta que llegara el momento de mostrar las pruebas. Cuando las puertas se abrieron, la corte entera aparecía comprimida en la sala. Nobles, consejeros, embajadores y cortesanos ávidos de espectáculo. Las paredes, cubiertas de tapices con gestas heroicas, parecían ironizar sobre lo que allí se decidiría. El trono de Adrien estaba elevado en una plataforma modesta, sin los adornos excesivos que algunos reyes habrían elegido para intimidar. Él no necesitaba de oro para hacerlo. Valerius entró primero, con paso medido y sonrisa cortés, como si este fuera otro banquete y no un juicio. Llevaba armadura bruñida, el cabello rubio perfectamente peinado, y esa expresión que mezclaba arrogancia con falsa calma. Detrás de él, un grupo reducido de simpatizantes ocupó sus asientos, mirándome como si mi presencia fuera una provocación. Adrien dio inicio con voz firme. Lord Valerius, se le acusa de colaborar con representantes extranjeros sin autorización de la corona, de actuar en ausencia de su deber y de comprometer la seguridad del reino. Valerius inclinó la cabeza. Majestad, todo lo que he hecho ha sido en interés del reino. Si algunos interpretan mis viajes y reuniones como traición, es porque no comprenden la diplomacia real. Un murmullo recorrió la sala. Adrien hizo un gesto, y el maestre trajo la carta de Alera junto con el frasco que habíamos usado en la trampa. El sello idéntico en ambos objetos hablaba por sí solo. ¿Reconoce esto?, preguntó Adrien. Reconozco un intento torpe de vincularme con asuntos que no me conciernen, replicó Valerius, su voz firme, pero sus ojos evitando el contacto. Di un paso al frente, sintiendo todas las miradas sobre mí. Se le envió este frasco como prueba, y usted respondió con la señal convenida con un contacto extranjero, lo que significa que no solo lo reconoce, sino que actúa según su código. Valerius me miró con una mezcla de furia y desdén. ¿Y quién más que usted podría fabricar una farsa así? Su resentimiento es conocido. Antes de que pudiera responder, las puertas se abrieron de golpe. El murmullo se transformó en un rumor agudo. Alera apareció en el umbral. Su cabello pelirrojo caía como fuego sobre un vestido verde esmeralda, y su sonrisa era la de alguien que sabe que todos los ojos la siguen. Caminó con paso seguro hasta el centro, ignorando las miradas reprobatorias. Yo puedo responder eso, dijo, y su voz dulce y clara cortó el aire como una hoja. Adrien se inclinó hacia adelante en el trono. Hable. Lord Valerius no solo conocía el sello, afirmó. Fue él quien me lo presentó. Me dijo que con él tendría la protección necesaria si aceptaba servir en la corte de otro reino. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Valerius la miró incrédulo, como si no pudiera aceptar que ella lo había traicionado tan abiertamente. Pero yo entendí. Alera no lo hacía por mí ni por justicia. Lo hacía porque su nuevo refugio requería que se deshiciera de él. Adrien dejó que la atención se alargara antes de hablar. Se registrará su testimonio y se sumará a las pruebas. Valerius no protestó. Se limitó a cruzar los brazos, el azul de sus ojos endureciéndose como el hielo antes de romperse. Y yo, desde mi lugar, supe que la caída ya había comenzado. El juicio había terminado, pero el eco de las palabras de Alera aún resonaba en las paredes del palacio. Los pasos de los cortesanos abandonando la sala dorada parecían un río de murmullos que se alejaba lentamente. Adrien había levantado la sesión con una sentencia temporal. El consejo se reuniría esa misma tarde para decidir el destino de Valerius. Yo sabía que la decisión ya estaba escrita, pero en la corte, incluso lo inevitable debía representarse como una obra. Me encontraba en mis aposentos cuando Elin entró, los ojos muy abiertos. Mi señora, dijo, la reunión ya ha concluido. Me levanté de inmediato. ¿Exilio?, pregunté con voz baja, como si pronunciarlo en alto pudiera cambiarlo. Le han quitado todos los títulos, propiedades y derechos. Debe abandonar la capital antes de que anochezca. Caminé hacia la ventana y aparté la cortina. Desde allí podía ver el patio principal. Un pequeño grupo de guardias rodeaba a Valerius. No llevaba su armadura brillante, solo una túnica oscura y botas de viaje. El cabello rubio, antes perfectamente peinado, caía algo desordenado sobre su frente. Incluso en ese momento, su porte seguía siendo orgulloso, pero sus manos atadas al frente traicionaban una tensión que no mostraba en el rostro. Él levantó la vista hacia las ventanas del ala este, y por un segundo creí que sus ojos azules buscaban los míos. No sé si me vio, pero yo lo vi claramente. No había rastro de arrepentimiento, solo cálculo.
Valerius no era un hombre que aceptara la derrota. Era un hombre que la archivaba para devolverla en otro momento. Adrien apareció en el patio acompañado de 2 miembros del consejo. No habló en voz alta, pero su presencia bastó para que todos se apartaran. Cruzó el espacio hasta quedar a menos de un paso de Valerius. Desde mi ventana, vi cómo el rey le dirigía unas palabras cortas y firmes. El rubio inclinó la cabeza apenas, sin agachar del todo la mirada, y luego montó en el caballo que le habían preparado. Cuando las puertas de la ciudad se cerraron tras él, sentí algo inesperado, no alegría, no alivio, sino un vacío extraño. Había vivido tanto tiempo con la sombra de Valerius sobre mí, que al disiparse, me quedé momentáneamente sin un enemigo tangible. Esa noche, Adrien me mandó llamar a sus aposentos privados. No era habitual, y mi corazón se aceleró al cruzar el umbral. Él estaba junto a la chimenea con una copa de vino en la mano. Su capa estaba colgada en una silla, y la luz del fuego le dibujaba el contorno del rostro, resaltando la barba corta y los ojos grises. «Hoy termina una parte de su historia», dijo, ofreciéndome una copa, «pero no la mía ni la suya. ¿Cree que Valerius se quedará lejos?». No respondió sin titubear, pero ahora ya no tiene ejército ni aliados, ni la ventaja de la sorpresa. Bebimos en silencio un momento. Luego Adrien se acercó más de lo que lo había hecho nunca. «Lyra, sin usted seguiría ciego a muchas cosas. Ha demostrado que no solo merece mi confianza, sino mi respeto». Me quedé sin palabras. Sus ojos, tan fríos en el consejo, tenían un calor extraño ahora, y aunque no me tocó, sentí que la distancia entre nosotros se había reducido a una promesa latente. «Descansaremos esta noche», continuó. «Mañana hablaremos del futuro, uno en el que quiero que esté a mi lado». Cuando salí de allí, el aire nocturno me pareció más ligero. Aunque sabía que la historia con Valerius no estaba cerrada, solo había cambiado de capítulo. Los días posteriores al juicio se sintieron como una tregua silenciosa. El palacio recuperó su ritmo habitual, pero bajo esa apariencia había un cambio profundo. El nombre de Valerius se pronunciaba en voz baja y sin el respeto de antes. Sus antiguos aliados lo evitaban, y su partida había dejado huecos en la estructura de poder que otros se apresuraban a ocupar. Yo pasaba más tiempo en reuniones con Adrien, no siempre en la sala del consejo, sino en lugares menos formales, los jardines, la galería de los vitrales, incluso la biblioteca. Hablábamos de política, sí, pero también de cosas triviales. Descubrí que sabía contar historias antiguas con un sentido del humor que rara vez mostraba en público, y que cuando se reía de verdad, una arruga leve se formaba junto a su ojo izquierdo. Una tarde, mientras repasábamos un informe sobre el estado de las guarniciones del sur, Adrien dejó la pluma a un lado. «He pensado mucho en lo que dijo aquella vez en el camino hacia la frontera», dijo. «Dijo que quiere poder decidir por usted misma». Asentí sin apartar la mirada. «Sigo queriendo lo mismo». Él se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba teñido de naranja por el atardecer. «Entonces decida», dijo, volviéndose hacia mí. «¿Quiere seguir siendo solo una invitada en este palacio o quiere quedarse como parte de él?» No hubo titubeo en su voz, pero tampoco imposición. Comprendí que me estaba ofreciendo un lugar que no dependía de un anillo de esposa, ni de un título heredado. Era una posición construida sobre lo que yo había hecho y sobre lo que podía hacer. Si me quedo, pregunté, ¿qué espera de mí? ¿Que siga diciendo la verdad incluso cuando no me guste oírla? Respondió con una media sonrisa. Y que esté dispuesta a caminar a mi lado, no detrás de mí. El silencio que siguió no fue incómodo. Sentí que mi respuesta no necesitaba palabras, así que me levanté y caminé hasta estar frente a él. Nuestros ojos se encontraron, y por primera vez no hubo distancia que romper. Su mano tomó la mía con naturalidad, y ese gesto selló la decisión. Esa noche, el gran salón fue preparado para una reunión con los altos consejeros. No me senté apartada, sino junto a Adrien en una silla que antes habría estado vacía o reservada para otro noble. Cuando se levantó para dirigirse a la corte, su voz resonó con una declaración inesperada. «Lady Lyra ha salvado más que mi vida. Ha salvado este reino de la ceguera. A partir de hoy será mi consejera y protectora del reino». El aplauso fue inmediato, aunque entremezclado con susurros. Yo sabía que no todos aprobaban esa decisión, pero ya no me importaba. Tenía un propósito y un lugar que nadie me había regalado. Lo había ganado. Mientras la sala se vaciaba, Adrien me miró de reojo con esa chispa que combinaba seriedad y algo más íntimo. «Esto es solo el comienzo», dijo, y supe que tenía razón. El futuro no sería tranquilo, pero por primera vez en 2 vidas, no lo temía. El invierno se instaló en el palacio como un invitado silencioso, cubriendo los jardines de escarcha y pintando de plata las ramas desnudas de los árboles. Pero dentro de aquellos muros, el frío no podía penetrar el calor de una corte que, por primera vez en años, respiraba sin la sombra de Valerius. Sin embargo, la paz era frágil, como el hielo sobre un lago, hermosa en apariencia, pero lista para quebrarse bajo el peso de un solo paso en falso. Adrien y yo trabajábamos sin descanso. Los informes de los espías en la frontera norte llegaban cada día más urgentes. Alera, ahora bajo la protección del príncipe extranjero,
Tejía alianzas con nobles descontentos del reino. Su nombre, antes susurrado con admiración, ahora se pronunciaba como una maldición. Pero no era solo ella quien representaba una amenaza. Valerius, exiliado pero no derrotado, había desaparecido de los registros de los pueblos fronterizos. Un hombre como él no se esconde, se prepara, me advirtió Adrien una tarde, mientras trazábamos rutas en el mapa de la biblioteca. Sus dedos rozaron los míos al señalar un paso montañoso, y por un instante, el mundo fuera de aquella mesa dejó de existir. La trampa de la confianza. Una mañana, mientras revisábamos misivas cifradas, un mensajero llegó sin aliento, con una carta sellada con el emblema de la casa de Valerius. El lacre estaba roto, pero el contenido era claro. Si desean evitar una guerra que arrasará sus tierras, encuéntrenme en el bosque de Eldermere al caer la noche, solo, y traigan a la mujer que una vez fue mi esposa. Adrien apretó los puños hasta que los nudillos palidecieron. Es una trampa, dijo el maestre, pero en los ojos del rey vi algo más que furia. Vi el peso de una decisión que podría costarle el reino, o peor aún, mi vida. Iré, dije antes de que alguien pudiera objetar. Pero no sola. Adrien me miró como si hubiera visto un fantasma. Lyra, si esto sale mal, si no vamos, perderemos la ventaja, repliqué. Valerius no busca negociar, quiere venganza, y la venganza, cuando se sirve fría, suele ser letal. El rey asintió, aunque cada línea de su rostro delataba el conflicto interno. Entonces iremos, dijo al fin, pero a mi manera. El bosque de las sombras. El bosque de Eldermere era un lugar donde la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las copas de los robles centenarios. El aire olía a tierra húmeda y a hojas podridas, y cada crujido bajo nuestros pies parecía un presagio. Adrien y yo avanzamos en silencio, seguidos de cerca por una docena de guardias leales, ocultos entre la espesura. Llevaba el anillo de sello del rey en mi dedo, y el peso de su promesa me recordaba que, fuera lo que fuera que nos esperara, no estábamos solos. Valerius nos esperaba en un claro, rodeado por 6 hombres armados. Su armadura había sido reemplazada por un jubón negro, y su cabello rubio, antes impecable, ahora caía desaliñado sobre sus hombros. Pero eran sus ojos lo que más había cambiado. Ya no había frialdad en ellos, sino un fuego oscuro, casi demoníaco. Lady Lyra, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué conmovedor que hayas venido, aunque, dado tu historial, debería haber sabido que no podrías resistirte a la oportunidad de salvar a tu amante. Adrien dio un paso al frente, colocándose entre los dos. Hablaste de evitar una guerra, Valerius. Aquí estoy. Habla. Valerius rió, un sonido que resonó como un eco distorsionado en el bosque. Una guerra ya ha comenzado, Majestad, solo que ustedes aún no lo saben. Señaló hacia los árboles, y de entre las sombras emergieron docenas de hombres armados, vestidos con los colores del príncipe extranjero. Alera no está sola, y tampoco lo estoy yo. El corazón me dio un vuelco. Habíamos caído en su trampa. El sacrificio y la redención. Lo que siguió fue caos. Los guardias de Adrien se lanzaron al combate, pero eran superados en número. Una flecha rozó mi brazo, y el dolor agudo me recordó que estaba viva, que aún tenía algo por qué luchar. Adrien luchaba con la ferocidad de un hombre que sabe que no hay retirada posible, pero Valerius se abalanzó sobre mí, arrastrándome hacia el centro del claro. ¿Sabes por qué te odié tanto, Lyra?, susurró, mientras me inmovilizaba contra un árbol. Porque siempre supiste lo que yo nunca pude admitir, que él, señaló a Adrien, quien en ese momento derribaba a 2 hombres con un solo movimiento, nunca fue mío para perder. Pero tú sí, tú eras mía y me traicionaste. Yo nunca te traicioné, repliqué, escupiendo sangre. Tú te traicionaste a ti mismo el día que elegiste el poder sobre el honor. Valerius levantó su espada, pero antes de que pudiera descargar el golpe, un grito desgarrador resonó en el bosque. Alera emergió entre los árboles, con un vestido rasgado y los ojos llenos de una furia que no era solo suya. «Valerius, basta», ordenó. «El príncipe no quiere su muerte, idiota. Quiere el reino». Valerius dudó, y ese segundo de vacilación fue suficiente. Adrien, con el rostro ensangrentado pero los ojos claros como el acero, se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. Los guardias, aprovechando la distracción, redujeron a los últimos hombres de Valerius. El bosque quedó en silencio, salvo por el jadeo de los heridos y el crujido de las hojas bajo nuestros pies. El último adiós, Valerius. Ahora desarmado y con las manos atadas, miró a Adrien con un odio que trascendía las palabras. «No me matarás», escupió, «porque sabes que, si lo haces, el príncipe usará mi muerte como excusa para arrasar tus tierras». Adrien se agachó hasta quedar a su altura. «No te mataré», dijo con una calma que heló la sangre en mis venas. «Pero tampoco volverás a pisar este reino. Serás enviado a las minas del norte, donde pasarás el resto de tus días cavando tu propia tumba». Y Alera miró hacia donde ella estaba, rodeada por guardias. «Será devuelta al príncipe con un mensaje.
que el próximo paso que dé contra mi reino será el último. Valerius palideció. Las minas del norte eran un lugar del que nadie regresaba. Mientras los guardias se lo llevaban, Alera me miró. No había rastro de la mujer orgullosa que una vez me despreció. Solo vi a alguien que, como yo, había sido consumida por las ambiciones de los hombres a su alrededor. «Cuida de él», me dijo, refiriéndose a Adrien, porque al final, ninguno de nosotros merece su lealtad. Y con esas palabras, fue llevada lejos, dejando atrás solo el eco de sus pasos. El futuro que elegimos. El palacio celebró nuestra victoria, pero Adrien y yo sabíamos que no era más que una tregua. Esa noche, mientras la luna iluminaba los jardines cubiertos de nieve, caminamos en silencio hasta el estanque helado. El rey llevaba en sus manos un cofre pequeño, tallado en madera de roble. «Ábrelo», dijo. Dentro había un documento sellado con el escudo real, un decreto que me nombraba no solo consejera, sino regente en caso de que algo le sucediera a Adrien. «El reino necesita a alguien que lo ame más que al poder», explicó. «Y ese alguien eres tú». Las lágrimas nublaban mi visión. «¿Y si el precio es demasiado alto?», pregunté. «¿Y si perderte a ti es lo que cuesta?». Adrien tomó mi rostro entre sus manos, sus dedos fríos contra mi piel caliente. «Entonces habrá valido la pena», susurró, «porque un reino sin amor no es un reino. Es solo un trozo de tierra gobernado por fantasmas». Y cuando sus labios encontraron los míos bajo la luz de la luna, supe que, por primera vez, había encontrado un hogar no en un lugar, sino en una persona. El futuro no sería fácil. El príncipe extranjero aún acechaba, y las cicatrices del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero mientras Adrien y yo estuviéramos juntos, enfrentaríamos cualquier tormenta, porque al final, la verdadera lealtad no se juzga por las batallas que ganas, sino por las personas a las que eliges no abandonar.